Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos transmitiendo desde el campus de la Universidad de Jalapa. Es un gusto recibirle en esta serie de programas que estaremos transmitiendo a lo largo de la campaña 2016 a la gubernatura del estado de Veracruz. Me daría gusto presentar de entrada a mis acompañantes, lo hago a continuación. Muy buenos días a nuestro invitado, el candidato Cuitláhuac García. Muy buenos días, candidato. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Bien. También en el panel saludo a mis compañeros, periodistas, Naldi Rodríguez. Naldi, muy buenos días. Buenos días, Montserrat, un gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo está? Y también por acá tenemos a Miguel Ángel Elorza, periodista, catedrático en esta casa de estudios también. Muy buenos días. Muchas gracias, bienvenido candidato. ¿Qué tal? Buenos días. Naldi, buenos días. Pues bueno, vamos a disfrutar de este tiempo que tenemos, vamos a aprovecharlo al máximo, espero que se sientan muy cómodos. Cualquier cosa nos la dicen, en la producción la tendremos cuidada porque recuerden que esto es charlas en el café. Entonces, siéntanse como en el café, libres de decir todo aquello que ustedes quieran decir. Pues bueno, vamos a dar inicio y yo quisiera que empezáramos por un tema que sí es muy importante, que nos aqueja a todos los veracruzanos, creo yo, y es el diagnóstico de la situación actualmente en el estado de Veracruz, diputado. Sí. Yo quisiera saber, no sé mis compañeros, qué opinión les merece en cuanto a todo lo que está sucediendo social, económicamente, en cuestión de seguridad. Naldi, ¿cómo ves por ahí esto? Bueno, sabemos que a nivel nacional y a nivel estatal se vive una crisis económica, pero en el caso del estado de Veracruz se ha ido agravando por las cuestiones de inseguridad, ¿no? Eso ha permeado y eso ha agravado esta crisis económica y lo ha convertido en una crisis social, en una crisis institucional. Pero, candidato, me gustaría sobre todo saber su opinión. ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene muy puntual de las principales problemáticas del estado de Veracruz? El tema de la inseguridad sí es uno de ellos, es muy grave, se tienen datos, hay 8 desapariciones al mes aquí en Veracruz y 42, entre 40 y 42 también al mes asesinatos. Estamos superando el 1 diario, eso no sucede en cualquier estado, Veracruz es el número 1 en estos datos y el tercer lugar en el otro, entonces pues es crítica la situación, nada más que hay que preguntarse por qué. Se le está atribuyendo todo a la delincuencia organizada, yo pienso que no es así, no solamente se debe a eso, también hay una situación de desempleo y una devastación en el campo, en las zonas productivas del estado y pues obviamente eso contribuye a lo que está pasando. En materia económica, ¿cuál es el punto de vista que usted tiene o lo que ha podido medir a lo largo ya de los recorridos que ha iniciado en pre-campaña? Pues esa es la parte que responde a este problema de inseguridad. Desde mi perspectiva, eso aunado obviamente al ambiente social que a nivel nacional se vive con respecto al narcotráfico, pero en las comunidades el problema es la falta de empleo. Las pequeñas empresas, las microempresas, el microempresario está en quiebra. Y eso contribuye a este ambiente social de desesperación, desesperanza y va afectando al microcomercio. Yo creo que, y los datos son contundentes, el 95% del comercio en el estado está manejado por el microcomercio. Las pymes están al borde de la quiebra y eso provoca que pues gran parte del mercado interno pues está yéndose a la baja. Yo le digo a la gente, nos estamos yendo al hoyo en materia económica, pero esos son los datos. O sea, una empresa de este sector, de las pymes, no vive más de 5 años en el estado. Se cierra. Si alguien se avienta a hacer una pyme, su futuro es, si bien le va, 5 años. Es grave, o sea, no es posible que alguien que se aventura a decir, sabes que yo voy a abrir mi empresa, ya sepas que a 5 años te vas a morir, pase lo que pase, hagas lo que hagas. O sea, no vas a subir, los datos son contundentes. Hay más de 26,000 empresas de este sector, de las pymes, que han cerrado en el estado de Veracruz en este periodo, en este sexenio. Candidato, en ese sentido, una de las causas por la que las pymes han cerrado tiene que ver con el crimen organizado, el cobro de suelo. Pero también tienen que ver con la corrupción que hay dentro del gobierno. ¿Cuál sería en ese sentido su diagnóstico?
Así es, el detalle es que se ha tratado de involucrar en varias acciones de gobierno a las pequeñas empresas, pero no se les paga. No se les paga a tiempo y a veces no se les paga en definitiva. Entonces el pequeño empresario que se arriesgó a hacer una obra, por ejemplo, de infraestructura con el gobierno, resulta endeudado, ¿sí? Y van 3, 4 años que no puede cubrir esa deuda y entonces inmediatamente se va a la quiebra y empieza a pensar en cerrar, en contraerse, hay despidos, ¿sí? Y ese es un problema que se genera porque el dinero sí existía, a veces son recursos federales que supuestamente bajaron de una manera directa, ¿sí? Pero al pasar en finanzas del Estado se perdieron. Entonces los presidentes municipales incluso se quejan de eso mismo, de que los recursos que venían directamente hacia ellos no llegaron. ¿Se perdieron? ¿Sí? Se perdieron. Tomaron? Pues ya dijo la Auditoría Superior de la Federación, ¿sí? Señaló claramente que hay 29 funcionarios del gobierno de Duarte que están señalados de desvío de fondos federales y que fueron acusados ante la PGR. Y hay también obviamente ahora un señalamiento nuevo directamente hacia el Ejecutivo del Estado, que hay ya un daño patrimonial por 35 mil millones de pesos. Eso es espantoso. Es la tercera parte, es una tercera parte del presupuesto. O sea, es increíble. O sea, tener daño patrimonial de esa cantidad, yo creo que sí debe haber cartas en el asunto del siguiente gobernador y hacer una auditoría, retomar ese tema y castigar a los responsables. En ese sentido... Por corrupción. Claro, de corrupción. Y, por ejemplo, los exámenes de confianza que la policía no ha aprobado. Ese es otro tema y tiene que ver con la inseguridad. El problema de la inseguridad no solamente es esta situación económica, desesperanza, sino también que en los niveles policíacos, y no hablo de la policía de abajo, o sea, hablo hasta lo más alto de la Secretaría de Seguridad Pública, se ha dado corrupción, o hay sospecha de corrupción, por lo menos de omisión. No es posible que desde septiembre se esté señalando que el secretario de Seguridad Pública no está dando resultados. Sí, yo lo he venido diciendo, no está dando resultados. Hay muchos casos emblemáticos desde ese entonces a la fecha que no los ha resuelto y que ya hacen sospechar de que hay ahí, si no complicidad, omisión, y por lo tanto tiene que ser removido. Entonces, si tú no limpias eso desde el secretario de Seguridad Pública, no te esperes que el policía de abajo que gana 3.500 pesos, gana 6.000 pesos, pero le quitan seguro social, o sea, médico, medicinas, se lo descuentan. Le aplican al de seguridad, al personal que está ahí, le aplican descuentos que por un seguro, 600 pesos menos. Vienen terminando con 3.000, los que ganan 6.000, los que ganan 9.000 terminan con 7.000, los que ganan 12.000 terminan con menos de 10.000. O sea, ¿cómo esperas que alguien así responda? Casi le estás empujando a que se corrompa. Eso no puede pasar. En un gobierno serio tenemos que acabar con la corrupción dentro del sistema de seguridad, pero desde arriba, empezando por el secretario. El secretario se dedica a negocios particulares. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Sí? Y no le pones un alto. Eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. Entonces, nosotros estamos proponiendo que para mejorar la cuestión de seguridad le tienes que pagar bien al policía. Le tienes que pagar bien al policía, sí se puede, y al rato si quieren le explico cómo están esas cuentas. Sí, sobre todo porque ahorita parece que está quebrado el Estado, ¿no? ¿Perdón? Sí, pareciera que está quebrado, en efecto, pero revisando nada más, por ejemplo, este año presupuestal, para el Estado de Veracruz a deuda se van a destinar 5.000 millones de pesos, puros intereses, muy probablemente son puros intereses, pero son 5.000 millones de pesos, es decir, te quedan 95.000 millones de pesos para hacer algo. Yo creo que sí se puede. O sea, es el 5%. Pero esa es la salida de un gobernante que a leguas sale con una imagen decadente, dañada, desgastada. Lo que viene ahora, las campañas, porque oímos muchas palabras, hay muchas promesas, mucha propaganda como tal, contaminando la ciudad, auditiva, de todo tipo. Candidato, ¿qué nos puede decir al respecto? De la suya. ¿Tú qué piensas? Sobre campañas.
Más que sobre la campaña, sobre las propuestas. Sobre Quiero las decir, propuestas. tomando en cuenta que es un gobierno que solo va a durar dos Dos años, años. también ahí la pregunta sería por qué un gobierno de izquierda pretende solo, o ahora la de los 2 años. Tomando en cuenta eso, ¿cuáles son los planteamientos específicos para atender el diagnóstico que usted ha dado? Sí, y ahí viene la parte que te digo. El presupuesto sí existe. El problema es que está mal dirigido, mal administrado y también hay una gran corrupción sobre ese presupuesto. El presupuesto de este año va a ser 98,000 millones de pesos. 98,000 millones de pesos, eso implica que sí puedes hacer algo. O sea, nada más hay que revisar que 50,000 millones de pesos, es decir, un poquito más de la mitad, se va en pura administración, en puros gastos operativos y puras cosas improductivas. El secretario de gobierno tiene asignado este año 429 millones de pesos. Un secretario de gobierno que no resuelve los problemas sociales y que si solo se dedicara a eso no puedes consumir 429 millones. ¿Qué necesitas para atender un problema social? Una oficina, asesores. ¿Dónde se te van 429 millones de pesos? Es mucho dinero para una oficina donde vas a tener, donde tu quehacer principal es La dialogar. gobernabilidad. Gobernabilidad. ¿No? Mantener la gobernabilidad. Entonces, no necesitas tanto dinero. Entonces, si ahí se te van 429 millones de pesos. Y la negociación política. La negociación política. Quizá el secretario de gobierno tiene No la que de ser... intereses, no, No, la de intereses, de no. intereses. El secretario de gobierno tiene que ser una persona que tenga esa capacidad de hablar con todos los sectores políticos que tengan que ver con la cuestión de gobernabilidad, de crear sinergias, ahora que está esta palabra de fama, ¿no? Política para sacar adelante el programa de gobierno. Bueno, ¿por qué necesitas 429 millones de pesos? A menos que andes comprando voluntades, Negociando. sí, ahora sí, negociando Negociando intereses. intereses. Entonces, pero en un gobierno de Morena no va a pasar eso. ¿Sí? En un gobierno de Morena le vamos a decir al secretario de gobierno, ¿sabes qué? Te vas a necesitar 1 millón, arréglatelas, te estamos dando hasta mucho, ¿sí? Y te vas a hacer tu trabajo con eso, de manera muy austera. Y los 428 millones restantes los puedes destinar, ahora sí, a cuestiones productivas. Por ejemplo, hay que atender el problema de la roya del campo. Toda esta zona es cafetalera, tanto hacia el sur de Jalapa como hacia el norte tenemos montaña a nivel medio, ¿sí? A media altura. Entonces ahí hay mucho café y los campesinos los productores del café están en jaque. Este año no va a haber, y están molestos, etcétera. Entonces ahí es donde podemos aterrizar estos 429 millones, pero de lejos. Te voy a dar datos, ¿sí? En la zona hacia el sur de Jalapa tenemos 7,000 productores de café. Nada más hablo de una pequeña zona, una región, de Huatusco hacia Coatepec. Sí, ahí tenemos 7,000 productores de café, 2 hectáreas por cafetalero en promedio, o sea, tenemos 14,000. Hablé con ellos y me dijeron que con un apoyo de 10,000, directo a ellos, no que pase por manos, directo a ellos, podían empezar a resolver el problema que tienen de la roya. Estamos hablando de 140 millones de pesos. Sí, o sea, 7,000 por 2 hectáreas, entonces son 14,000 hectáreas de 10,000, 14 millones de pesos, 140 millones de pesos. De la Secretaría de Gobierno ya te ahorraste 429. Fácilmente atiendes los 140 millones que ellos necesitan. Sobrando. Sí, y sobra. ¿Para atender qué? Ahora los del norte. En el norte tenemos alrededor de 8,000. Igual, aplicas lo mismo, 2 hectáreas en promedio por productor. Hay quien tiene más, pero hay quien tiene una parcela. Entonces, en promedio, 2 hectáreas por productor, tienes 8,000, son 16,000. ¿Sí? Por los 10,000, entonces tienes 160 millones. 160 millones, 140 son 300 millones. Y todavía de los 428 te sobran. Entonces, sí se puede. ¿Pero qué necesitas? Un gobierno austero. Por eso me preguntabas, bueno, ¿cuál es la propuesta? Austeridad. Austeridad y honestidad. Ninguna de las otras opciones puede ofrecer eso. Nosotros tenemos la garantía, no son palabras, no son, porque los diputados de Morena, yo soy diputado federal de Morena, bueno, ahorita con licencia, sí, nos quitamos la mitad del sueldo para formar 8 escuelas universitarias. Entonces eso es nuestro sello de garantía. O sea, yo sí ya lo hice. Entonces, estando como gobernador, podemos implementar eso, ¿sí? Una austeridad que ahorita me estoy dando cuenta que sí debe ser un poquito extrema. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente el gobernador de Morena, es un compromiso, no va a ganar más de 35,000 pesos. ¿Sí? Y de eso tendré que pagar todo, mis gasolinas, todo. No voy a vivir en una casa nueva acá en Las Ánimas, yo voy a seguir viviendo donde vivo,
¿sí? Vamos a poner ahí la Casa Veracruz, la vamos a donar a alguna escuela universitaria que lo requiera, probablemente la UPAV es una que necesita. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero eso ahí va a ser una universidad seguro. ¿Y los secretarios del probable gabinete Los secretarios, del gobernador de Morena, los secretarios se van a ¿están de tener, acuerdo en ganar menos de 35? no, pues se van a tener que sujetar. Vamos a escoger a las mejores personas que tengan el perfil académico, ¿sí?, de la secretaría que requiera. Es decir, el secretario de Salud no va a ser un amigo de Cuitláhuac, va a ser alguien, ¿sí?, que haya estado en la administración de un hospital del Estado. Un médico profesionista que tenga experiencia, que haya estado atendiendo ahí, en la Secretaría de Educación, va a ser un maestro que haya estado en aula y que tenga la formación profesional para estar dirigiendo políticas públicas en educación. Y así, en la SIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, va a ser un ingeniero civil que sepa de auditorías, ¿sí?, a cuestiones de obra pública, etcétera. Esa es la forma. Y la condición es decirle, ¿sabes qué? Tienes que ganar menos que el gobernador. ¿Y ya tiene nombre? Y sí, he estado pensando ya, compañeros, hay gente que, mira, la gente honesta muchas veces se piensa que nada más está en un partido, que está, no. Hay gente honesta en la ciudadanía y ahí está la clave. Esa gente no tiene compromisos políticos, es gente trabajadora, tiene perfil, que te digo, y que está dispuesta. Hay gente que está haciendo ese trabajo, porque no creas que el secretario lo hace, ¿no? Lo hace la gente de abajo. Yo me digo ahí la secretaría, voy a decir una secretaría sin ofender al que sea ahorita titular, secretario de Trabajo. Y en la Secretaría del Trabajo, quien hace el trabajo es la gente de las oficinas. Lo sé porque lo tengo medido, ¿eh? No crean que estoy hablando así. Naldi, tú Sí. que has estado también En en contacto con todo este movimiento, digo. Candidata, a mí me gustaría saber qué va a dar tiempo de hacer en estos 2 años. Si bien tiene la propuesta, ¿cree que 2 años le van a alcanzar realmente para poder llevar a cabo estas propuestas y poder sobre todo revertir un poco la cuestión de inseguridad, la crisis social? Porque hay una crisis social que se ve, que se siente, que la gente está desanimada, desganada, que puede originar una baja participación ahorita en esta elección. Bueno, yo creo que sí va a participar la gente, Sí. pero también depende de que ofrezcas. Nosotros no estamos ofreciendo cosas irreales. Por ejemplo, si yo me pusiera a decir, no, vamos a hacer infraestructura, megaproyectos, falso, estaría mintiendo. O si lo llego a hacer, entonces voy a dejar de desatender otras cosas. ¿Por qué? Porque el Estado está en crisis y no podemos hacer va a eso. recibir un Entonces, ¿qué sí Estado podemos en- hacer? Yo pienso que lo que vamos a hacer es tranquilizar Veracruz, tranquilizarlo, o sea, que vuelva a su ritmo de trabajo, que el sector productivo vuelva a respirar, que las entidades de gobierno estén funcionando eficazmente. Eso es lo que se puede ofrecer. ¿Sí? De tal manera que sentemos las bases de un crecimiento económico que se tiene que dar en otro periodo, ¿sí? En el siguiente. Solo como una transición. Urge como sanar esto. Y nosotros pensamos que con un gobierno honesto y austero está garantizado. Lo podemos hacer. Nada más para decirte, por ejemplo, el caso de la Universidad Veracruzana. Se le adeudan 2,000 millones de pesos. Bueno, yo planeé que de esos 50,000 millones de pesos, que es un gasto operativo de gobierno, se puede hacer una reducción de nada más del 10%. Es decir, que de del 20% de 50,000 millones de pesos, puedes obtener 10,000 millones de pesos. Ese 10,000 millones de pesos tú lo planeas para 2 años. 1,000 millones de pesos le pagas a la universidad en el primer año. En el primer año presupuestal ya le pagas 1,000 millones. ¿Te imaginas que la Universidad Veracruzana ahorita reciba 1,000 millones de pesos? Inmediatamente planea su crecimiento. O sea, trata de resolver los problemas urgentes que están en los centros de investigación, en las cuestiones operativas de la universidad, y en el segundo año le permites planear ya crecimiento, infraestructura, etcétera, porque le vas a dar los otros 1,000 millones de pesos. Y eso lo hice en el ahorro del primer año. O sea, de los 10,000 millones de pesos estoy apartando 2,000, me quedan 8,000 todavía para operar. ¿Sí? Y hablo solamente de la cuestión de austeridad. Ahora, con respecto a la honestidad, que es decir, cero corrupción. No vamos a permitir obras, por ejemplo, la que está proyectada de un puente de 1,600 millones de pesos y resulta que el puente vale como 600. O sea que 1,000 millones de pesos ya se está programando para corrupción, para que se vaya en algún lado. No puede ser.
Entonces, en un gobierno eso no lo vamos a permitir y esos 1.000 millones de pesos pueden servir, por ejemplo, para incrementar la cuestión de salud pública. Entonces, ¿qué va a pasar? No vamos a decir, con el gobierno de 2 años de Morena se va a acabar la pobreza, no. Pero vamos ya a apuntar en la dirección hacia allá. Tenemos que ir hacia, no que vamos en sentido contrario. Las empresas se están quebrando. Y hablo de las micro y medianas empresas, que son las que sostienen la economía local de Veracruz. Están quebrando, entonces hay que apuntar hacia el otro lado. ¿A qué? A que empiecen a mejorar su situación. Y para eso estamos implementando una serie de programas que yo vi que se usaban en Inglaterra. Programas emergentes para inyectar dinero a un sector que consume, que sale a consumir. Por ejemplo, a mí me pareció ideal esta propuesta que se hace en el DF, que ya está en el DF, de apoyo al adulto mayor, pero como una medida económica. Tú le das 1.100 pesos mensuales a un adulto mayor y él no se los va a ir a ahorrar, él los va a gastar. ¿Y qué va a pasar? Que la microempresa va a beneficiar. Si la microempresa empieza a tener ventas, obviamente la pequeña empresa, que es su proveedor, ¿sí?, va a empezar a tener demanda y va a empezar a decir, bueno, yo ya puedo planear, ahora sí, otra vez a recuperarme de lo que, de la situación tan crítica que ahorita estaba viviendo, ¿no? Empezar a extenderme, etcétera, planear crecimiento y contratar gente. Eso se podía dar en el segundo año. Por eso te digo, la propuesta es tranquilizar. O sea, que no vayamos a picada, sino que volvamos a levantar, ¿sí? Y lo que nos alcance para 2 años. Candidato, perdón, rápido. Cuando usted habla de austeridad y corrupción, inevitable pensar en Andrés Manuel López Obrador. De cero corrupción, sí. Lo han criticado mucho porque se dice que la austeridad dejaría, por un lado, el gasto operativo y también propiciaría, los críticos dicen, despidos dentro del gobierno, etcétera. Esa es una crítica que se puede aplicar a lo que nos está diciendo. Sí. Esta austeridad en el gasto operativo, ¿en qué podría afectar a las personas? Sí, pero no es por ahí. O sea, nosotros no vamos a despedir a nadie. Sino, lo que tenemos que hacer es que no se roben tanto y se gasten tanto de manera formal. Es decir, el secretario de gobierno, yo estoy seguro que los 429 millones de pesos no los aplica en salarios. O sea, no es por ahí. Si tú cuentas cuánto personal tiene ahí, te das cuenta que no da para que justifiques 429 millones. Es que se lo roban. Es que meten facturas y meten no sé cuántas cosas y se va ese dinero. O sea, no es despedir, no. Es que este señor, el que esté como de Morena, es que, ¿sabes qué? Tú vas a ganar 35,000 y nadie de tu oficina va a ganar más que eso. Y de hecho tiene que ir para ahí para abajo, ¿sí? Y el que sí le vamos a aumentar el sueldo es el trabajador del Estado. Da. Pero de lejos. Sí, imagínate, tú repartes en 100 personas 429 millones de pesos. ¿Sí? Te da de lejos, o sea, es increíble. Yo por eso digo, no puedo imaginar en qué se gastan 429 millones de pesos en una secretaría. No, hay una factura que por ahí anda rolando de una pluma de 2,300 pesos, un lapicero. No sé qué lapicero. Bueno, hay los carísimos. Ya de ser del baratito, ¿no? Hay de ser, sí, del baratito. Ya de ser Del baratito. no digo la marca, Sí, pero claro. pues de los que vamos ahí a la tienda y dices, a ver, dame de los que no saben fallar. El mejorcito. Y te salen 2,000, o sea, no puede ser, o sea, ahí hay un robo. Eso es lo que no vamos a permitir. O sea, no se trata de austeridad despidiendo gente, no, al contrario. No puedes en 2 años agarrar y ponerte a despedir gente porque amuelas esto. Entonces lo que vamos a hacer es la austeridad al contrario. ¿Sabes qué? La persona tiene que ser eficiente en el trabajo que está y le vamos a pagar bien. Bien. Lo que no vamos a permitir es que el funcionario de arriba, sea el secretario, el subsecretario, del erario se cobre renta de su casa nueva, ¿sí? Renta del auto o compra de auto nuevo cada año o cada vez que se le pega. Para la esposa, vigilancia privada, auto, también su casa por si se le antoja, irse a Córdoba, va, o sea, no sé. Y no, eso no lo vamos a permitir, porque ahí es donde se va. Sí, entonces, la austeridad es en ese sentido, no es despidos, no, olvídate. Si nos ponemos a despedir gente, en 2x3 ya tenemos otra vez una crisis de inmediata, no. Es hacer eficiente las cosas con poco recurso. Cuitláhuac, ¿te puedo decir Cuitláhuac? Por favor, estamos en café. ¿Cómo te sientes? Estamos ¿Cómo vamos tomando hasta café. ahora?
No, muy bien, este ambiente me gusta. ¿Qué tal Eso, aquí en el campus? yo de la hablo Universidad de fuerte, no Jalapa? sé si está causando adelante. problemas con el micrófono. Pero, Para nada, no pero no hablo lo como creo. si quisiera que me escucharan los de allá atrás. En el staff, todo el mundo nos va a escuchar. Pues bueno, creo que es momento de hacer una breve pausa comercial. Le pedimos que no se vaya, permanezca con nosotros, no tardamos, es breve. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Esto es Campaña en el Café y pues nuestro invitado el día de hoy, el candidato Cuitláhuac García. Continuamos después de esta breve pausa y ahora vamos a tocar un tema que por demás nos interesa y es la carente situación, ya mencionada en todos los medios locales, nacionales, de los derechos humanos en el estado de Veracruz. Hay dos temas que nos aquejan fuertemente. Uno de ellos, los asesinatos a periodistas y otro más, las desapariciones forzadas. Naldi, nosotros en el gremio, el ORSA, Cuitláhuac, démosle a este tema porque es algo que de verdad pues supera las expectativas nacionales. Me parece a mí, desde mi punto de vista, que hemos tenido un gobierno confrontado con los medios de comunicación, un gobierno que no quiere a los medios de comunicación, autoridades que minimizan el quehacer del comunicador, de los periodistas, ¿no? Entonces hemos visto que esa falta de interés está como afectando, ¿no? La misma crisis de seguridad, ¿no? Que está afectando muy gravemente al gremio periodístico, ¿no? Y pues lamentable las muertes que hemos tenido. En ese sentido, candidato, a mí me gustaría primero preguntarle ¿cuál va a ser la relación que usted va a tener con los medios de comunicación? Bueno, yo creo que aquí lo que hay que hacer es regresar a un esquema de libertad de prensa total. O sea, decir, escuchar a los medios en su crítica libre hacia el gobierno para que tú también puedas corregir. Hay medios que actúan de mala fe, pero no siempre tienes que pensar eso de un medio. Quizá un medio te está haciendo una observación importante de cómo estás actuando y tú con esta visión de que, es que me quiere sacar dinero, me quiere... la anulas, la tachas, ¿no? Yo creo que aquí lo que hay que pensar es observar qué te está diciendo, Perdón que te admitir esa crítica y aceptarla. Los medios de comunicación, si nada más te van a decir loas, pues tampoco. Pensé, me vino la frase me vino a la cabeza esta frase de no los veo, no los oigo, no los... un presidente que tuvimos hace algunos añitos. Así es. Sí, ¿No es por ahí? No, tienes que observar y que estas luego se hacen estas reuniones, ¿no? Del Ejecutivo con los medios y ahí tienes que escucharlos, o sea, tienes que ir con todo la decisión a escucharlos. En un gobierno de Morena pues no va a haber ni chayotaje, o sea, no van a cosechar chayotes, va a ser la libertad de prensa y escucharlos. Si te critican pues ni modo, o sea, tienes entonces que corregirte o pensar bien cómo le estás haciendo, quizá la crítica es honesta, ¿no? Uh-huh. Yo pienso en eso, defenderte también cuando te defiendas, pero defenderte de esta manera de anteponer tus argumentos, tus formas de ver, de tu administración pública, de por qué la estás ejecutando de tal manera, explicar por qué lo estás haciendo así a los medios. Es totalmente, no erróneo, sino yo creo que es una perversidad que a un medio le digas, pórtate bien, y al rato aparezca muerto. Si a un comunicador,
Sí, pórtate bien y al rato aparezcas muerto, aunque te hayas ido. Hay un dato importante, no solamente se trata de 16, ya 17 periodistas asesinados por su labor periodística aquí en el estado de Veracruz, no, se trata también de alrededor de 37 que están fuera, dos desaparecidos que no sabemos qué pasó con ellos, y 37 que están fuera del estado, exiliados en otro estado, bajo un sistema de protección al periodista, no solamente nacional, sino también internacional. Entonces, eso no puede suceder. Si está bien que al periodista... Mira, hay algo que yo estoy pensando, no lo quiero todavía lanzar porque no tengo estructurada la idea completa, pero vamos a buscar un mecanismo de apoyo a los reporteros. Porque hay una cuestión. Luego los medios, los dueños de los medios también se encuentran en crisis. Sí. Es real la crisis que están viviendo los medios de comunicación. El papel es muy caro, lo traen de Estados Unidos. Tienes que pagarle seguro a la tienen finalmente personal, una nómina etcétera, que deben de gastar. mantener. Es una empresa finalmente. La gente está atendiendo a los medios electrónicos. Ventas, ¿no? Y luego los medios electrónicos también no tienen el alcance que se quiere porque hay zonas donde no hay internet, etcétera. Claro. Entonces el impacto que tienen es poco, es medido y en función de eso nos ofrecen publicidad y cosas así. Okay. Entonces hay que tratar de hacer una excepción en cuanto a la empresa de lo que se dedica a los medios, en función de ayudarle al trabajador con una intervención del Estado. ¿Por qué se puede justificar eso? Por la situación que viven los periodistas. O sea, ningún sector como el periodismo tiene amenaza de muerte constante. Y no hablo de que venga del gobierno. O sea, hay los general, malosos. de todos lados. El sistema del el problema del narcotráfico es que ellos ya tienen también la amenaza sobre los medios. Porque es el doble crimen, la desaparición forzada de periodistas. O sea, es aquí un juego. Sí, no solamente viene de parte, lo podemos decir, es que el gobierno de Duarte, puede ser, sí, pero también hay que ver, y donde yo tengo evidencias es que hay gente del crimen organizado que va sobre el reportero, el periodista y le dice, tú no puedes publicar esto. Claro. Donde lo publicas, despídete de este mundo, ¿no? Entonces, hay que ir a protegerlo. Pero no solamente en una cuestión de que, ¿sabes qué? Te voy a aislar y te vamos a llevar a otro lado. No. También tienes que ver el reportero, por ejemplo, sus necesidades. ¿Sabes qué? Hay madres reporteras. ¿Sí? Hay reporteros que traen su propio equipo, se les rompe, se los agarran y se los tiran al suelo, se los rompen. Y el medio no puede responderte por eso. O sea, el dueño del medio dice, pues no te puedo responder por eso, lo tienes que sufragar tú y ya te amolaste. Entonces, en ese sentido estoy pensando, no en el CECAP o la Comisión del Estado. Eso le iba a preguntar, Sí. en ese sentido, ¿cómo ve el trabajo que ha hecho la Comisión Estatal de Atención a Periodistas? Pésimo, o sea, muy mal, Y ¿no? Pues usted nada más ve los datos que tenemos. ¿Lo piensa desaparecer de llegar a obtener Vamos el a triunfo? transformarlo en algo eficiente. Vamos a transformarlo, pero lo vamos a unir con otros esfuerzos. Es que ese es un esfuerzo, pero hay otros. Entonces vamos a utilizar una combinación de todos esos esfuerzos y que lleven una función social hacia el periodista, hacia el reportero de abajo, de garantizarle, por ejemplo, su equipo de trabajo, ¿sí? La atención a sus hijos, la atención... No se la puede ofrecer el medio, entonces La seguridad social, el Estado, que no la tienen seguridad social. muchos. Pero mira, eso es no que te lo se debe supone, ofrecer el trabajo. claro, por eso ¿El a través empleador? del El empleador. Entonces, ahí pero está por el eso yo problema. estaba hablando de una... Pero ahí de- está, exacto. Pero yo estaba Exacto. hablando de una cuestión excepcional, por eso les decía. Sí, claro. De una cuestión de excepción. Sí, Sí, claro. porque sí, o la otra es decirle... para lo que debe la funcionar. la otra es que puedes decir, ¿sabes qué, dueño del medio? Te voy a obligar a que le pagues. Dale lo básico. ¿no? Dale ¿Qué va a La pasar? seguridad Que va a social. cerrar. Claro. Que va a cerrar. O sea, no va el medio va a decir, ¿sabes qué? Pues cierro, porque no puedo sostener esa planta de trabajo con todos los derechos. No, entonces aquí hay que buscar algo alternativo. ¿Qué es la alternativa? Hablar de, por ejemplo, un instituto de periodista que dé una cuestión social de excepción. ¿Sí? Por eso claro. hablo de una intervención del Estado excepcional de lo que es la ley laboral y todo eso. Si no, se puede a través de comisionar, por ejemplo, etcétera, y proteger al reportero. Eso también va a fortalecer al medio, porque el medio va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no tengo que andar pidiendo chayote, ¿sí? Ya no tengo que andar pidiendo publicidad, Claro. no tengo que andar buscando, no, yo me dedico a lo que es mi negocio de publicidad, mi negocio de comunicación, ¿sí? Y con toda libertad, porque ya me descargué del peso que significa cierta situación, ¿sí? ¿Y cómo la vamos a justificar? Por lo que le está pasando al reportero de calle, ¿sí? Que se la está jugando.
No, y todos aquí Y entonces, hemos reporteado, si tú sabemos quieres, de que nos... claro, sabemos y de si esta tú situación. si tú quieres decirle al compañero periodista que esté en una condición mejor, pues tienes que mejorar también la condición de trabajo. ¿Cómo? Con esa forma. Y yo digo que la excepción sí se puede hacer, pues nada más ve los datos, 15 asesinados, 2 desaparecidos, 33, 37 en el extranjero, ¿Y en los la hermana derechos? república del Distrito Federal, ¿no? Claro. Entonces, no puede ser. Pero en ese Pero y sentido, los derechos también, Claro. sus también garantías. ha habido criminalización hacia los periodistas. Recientemente, Claro. el caso de Abella, Abella, ajá. que Alcén. sale a decir que Anabel cobraba para los malosos, como usted ha dicho, que reparte el dinero. En ese sentido, no solo por parte de, en este caso, un dueño de un medio de comunicación, sino también el propio Estado ha tendido a criminalizar. En ese sentido, cuando se intenta meter a la investigación de cada uno de los periodistas, claro. ¿no? No, claro, mira, el caso de Regina Martínez es muy ejemplificante de esa situación. O sea, la acción de esta periodista de pronto la empiezan a criminalizar y termina supuestamente asesinada por un asalto. ¿Sí? Entonces, pero qué casualidad que a la que asaltaron era la que estaba señalando nexos del gobierno, no de este sexenio, sino del anterior, ¿sí? Con el narcotráfico. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer también algo. Por eso debe ser una combinación de esta comisión estatal para la protección al periodista, ¿sí? Que también fortalezca eso y evite estos casos. Pero también vamos a investigar eso. O sea, todos los casos los vamos a revisar otra vez. Y vamos a hacer que la Fiscalía en verdad funcione de manera correcta en ese sentido. Porque si también hay impunidad, pues entonces tampoco vas a resolver el problema de fondo. Y también es cierto que el crimen organizado se ha involucrado en todas las esferas. Ah, claro. O sea, No empresarial, lo dudo, periodística, no lo dudo, o sea, habría que investigar también Sí, pues ahí está realmente la hija de del forma Chapo. imparcial todos los casos. Ahí está la hija del Chapo hablando de eso precisamente, de que el Chapo dio a empresarios, dio a políticos, financió campañas A toda y la que la sociedad, fuga, no y nada que la más es un fuga fue sector. un acuerdo. La hija del Chapo no dice nombres, pero aquí en Veracruz, ¿usted cree que pasen cosas Yo como creo que, esas? por favor, claro que sí, o sea, sin duda, yo creo que el sexenio pasado vivió mucho de eso, Ya, sin temor a equivocarme. lo que a mí me da un poco de pesar todavía más es que se están convirtiendo en casos emblemáticos, es decir, que por nosotros están siendo reconocidos ya como un estandarte y la verdad es que deberían manejarse como una vergüenza nacional, porque ofenden completamente no solo al gremio de periodistas, sino en general es una violación completa de los derechos de cualquier humano que ejerce una profesión. Sí. Se vuelve, digamos, paradigmático cuando son periodistas porque callar a un periodista se dice es atacar a la voz de todos, ¿no? En ese sentido, en Veracruz también parece que hay una crisis de derechos humanos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está estrenando, la doctora Namico está ahí. ¿Qué posición tiene usted al respecto? Llegó con fuertes cuestionamientos su partido. Sí, yo creo que hay que revisar esa postulación. Yo voy a sugerir al Congreso del Estado que revisen eso y que lo traten de modificar. Obviamente no va a estar en mis manos, pero sí va a estar en mis manos, cambiarla. Sí, pero yo creo que sí hay que ejercer presión para que una o se corrija o tenga que ser cambiada, porque nada más hay que preguntarle a la comunidad de comunicación, que se dedica a la comunicación en medios, si se sintieron protegidas cuando ella estaba como titular de su anterior puesto, ¿no? en la Comisión Estatal de Protección al Periodista, si ahí hizo bien su papel. Yo sentí que fue muy cuestionada, muy cuestionada, y creo que la doctora debería dar chance a alguien que sea menos cuestionada. No dudo de sus intenciones, vamos a poner un tema de que pues ella estaba presionada por más arriba, tal vez, cuando estaba ahí en la Comisión Estatal de Protección al Periodista, y ahora pues yo dudo que siga esa ruta independiente que requiere la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Habría que revisarlo. Yo pienso que hay gente que sí, de manera más independiente, y no más independiente, vamos a decir, más probada, ¿sí? Y que tenga las voces de mucha gente a su favor,
para que ejerza ese cargo. Donde, por cierto, en la Comisión Estatal desaparecieron, y es sabido por todos, el área de comunicación, o sea, se esfumó, ya no la tenemos a partir de esta nueva administración. Ah, bien. Entonces, Y mira, te digo que, y yo lo digo con cuestiones claras, por ejemplo, el caso de Tierra Blanca, ¿sí? La Comisión Estatal de Derechos Humanos debió haber jugado un papel, pero fundamental, desde el inicio. Si ella debió haber sido la primera que se trasladara ya cuando los padres estaban pidiendo la aparición, o sea, el segundo día o tercer día, la comisión debería estar ahí. Porque ya se sabía que iba a ser una situación difícil porque estaban involucrados policías. Los padres desde el primer inicio dijeron, fueron policías. Entonces se debió haber trasladado para allá. No que esperaron a que eso creciera ya hasta cuando se hizo, hasta que un medio nacional y vinculado internacional saca el tema, es cuando inmediatamente sale el fiscal, pero nunca vi a la doctora, ¿cómo es? ¿Namico? Decir, a ver, pues ya reaccionó muy tarde, reaccionó más bien mediáticamente, pero había que estar allá. Entonces necesitamos a alguien que tenga esa habilidad de ¿sabes qué? Irse al problema de inmediato, no esperar a que el gobernador le dé línea y le diga, ¿sabes qué? Es que ahí tienes que proceder así, acá. No, de inmediato su tarea es defender los derechos humanos del Estado de Veracruz. Y pues te digo, ahí están. Naldi, Ahí están los Hablando de datos. este tema, candidato, uno de la problemática que más duele a Veracruz son las desapariciones forzadas. ¿Qué se puede hacer en esa materia? ¿Qué haría usted de llegar a ser Mira, gobernador? eso es complejo, no es sencillo, porque ahí está involucrada el narcotráfico y está involucrada quizá algunas acciones que sospechamos provienen de autoridades gubernamentales. Entonces hay que revisar. Lo que sí podemos ofrecer es que con un gobierno Morena de ahora en adelante sea cero impunidad. Es decir, por ejemplo, si en el caso de Tierra Blanca, que al inicio pues se oía eran desapariciones, ahora parece que se está confirmando el hecho de que están sin vida ya los 5 jóvenes. Hay que decir, ¿sabes qué? A ver, ¿quiénes fueron desde lo más arriba responsables de que esa situación se presente? Entonces, cero impunidad. Castigo a quien tenía esa responsabilidad y por omisión dejó que eso pasara. Entonces, ¿Tuvo que haber salido ya el secretario de Seguridad? Desde luego, desde septiembre del año pasado, como lo dije. Y eso es lo que se puede ofrecer. Y de ahí que se vaya saneando. O sea, todo lo que corresponda a corrupción en los medios judiciales, hay que sanearlo de fondo de una manera muy contundente. El Ejecutivo tiene que ser así, vertical, decir, ¿sabes qué? Tú dependes de mí, tú no me diste sus resultados, estás fuera. Y también, no es lo mismo que, no sé, el secretario de Educación le diga, ¿sabes qué? Te voy a remover porque hubo un caso por ahí problemático, a un secretario de Seguridad cuya responsabilidad era atender el caso. O sea, ahí si él es omiso, entonces tiene culpa. Y por lo tanto tienes no solamente que removerlo, lo tienes que enjuiciar. Y por transición, el jefe del secretario de Seguridad, ¿quién es? El gobernador. En ese sentido también hay omisión, también hay complicidad. Claro. Si el gobernador que estaba en esa situación de decidir, porque recordemos que él es el ejecutivo y el secretario de Seguridad Pública es parte del cuerpo ejecutivo, entonces tienes también cierta culpabilidad. Pero hay que revisarla, hay que ver bien los lazos, porque tampoco vamos a hacer la acusación así tan a lo... Sí, soltarla, ¿no? Así decir, no, hay que hacer cosas serias. Yo es algo que porque pues sí, si yo quiero atacar y ganarme unos puntos por atacar, pues me pongo ahorita a decir cuánta cosa. No. Debe ser algo serio. Si realmente lo vas a hacer, si realmente estás empeñado en eso, entonces tienes que ser cauteloso para ver exactamente dónde está el lazo. Porque si no, se vuelve nada más en pura pantomima de que, este es así y el otro es allá y No. Y hablando de cosas serias, porque digo, todas estas que hemos discutido son muy serias, creo yo, No, en Veracruz. me refiero a las soluciones. Pero hay todavía casos más serios que los que estamos tratando o de la misma envergadura. Y me refiero al IPE concretamente y a la Universidad Veracruzana, máxima casa de estudios en el estado, una situación complicada, catedrático además de ahí.
Bueno, ¿quién no tiene que ver? ¿Qué no tiene que ver en el estado de Veracruz, inclusive la vida productiva, con la Universidad Veracruzana, con el Instituto de Pensiones, fundado allá con el gobernador Muñoz Turbul, cuando sus antecedentes eran otros, intentaba proteger a los trabajadores del Estado, darles cobijo, ver por ellos? ¿Qué onda con esos temas? Pues, Bueno, gracias. Primero sería, recientemente el gobernador ha propuesto una autonomía financiera para la Universidad Veracruzana, alrededor del 3%. Se habla de que la Universidad Veracruzana en sus mejores épocas, alrededor del 2005, tuvo un presupuesto casi del 5.5%. ¿Usted cree que esta propuesta es una propuesta más bien política a raíz de todos los movimientos que han organizado profesores, administrativos, estudiantes de la Universidad Veracruzana? ¿Es político? era una salida que utilizó, como se dice, te fuiste por la tangente. Era inminente la protesta de los estudiantes, trabajadores de la UB, para exigir el pago de los 2,000 millones de pesos que se le adeudan a la universidad, y entonces el gobernador quiso hacer una finta y salir con este tema de la autonomía financiera, que resultó un fiasco, porque si el 3% del presupuesto es alrededor de 2,100 y tantos millones de pesos, por lo tanto ni siquiera vas a cubrir el adeudo. O sea, entonces, ¿para qué? Y además va en función del presupuesto que viene, que se va a aplicar hasta el otro año. ¿Fue para Es salir decir, del paso? O sea, no lo va a resolver ahorita, fue para salir del paso, pues la protesta era ¿Pero inminente. salió? No, obviamente no, los universitarios no se fueron con la finta, y además el gobernador se olvidó de que hay gente, investigadores en la cuestión económica, financiera. Sí, ahí está un economista que inmediatamente dijo: eso es una tomada de pelo, o sea, es un incremento alrededor, creo que no sé si llegaba a los 10 millones, era demasiado, no me acuerdo cuánto dijo, pero era una tomada de pelo. Hilario Barcelata. El doctor Hilario Barcelata, que se ha convertido en un vocero independiente en este tema, y muy importante porque es un investigador. Y porque los conoce, su materia. Además, su materia, y además lo desglosa de una manera bien puntual. Y salió ahí pues esa cuestión. Y tanto es así de que yo creo que los universitarios van a volver a otra protesta, porque no aceptan esa toma de pelo. Ya nos mencionó usted que pagaría a partir del ahorro, lo que se le adeuda a la Universidad Veracruzana. ¿Qué más puede esperar la Universidad Veracruzana de usted? Y también, ¿cómo se resolvería este asunto de las pensiones que también recientemente el secretario de Educación Federal mencionó? Que es muy probable que las pensiones de las universidades o de los trabajadores de las universidades colapsen. Esa medida de Duarte, no crean que fue también así nada más, así sin pensar, viene la protesta mañana y ahorita a ver qué saco, ¿no? Venía ligada a un intento de reforma de la ley que crea el IPE, en el que se trataba de que el gobierno ya no fuera el solidario de estas instituciones autónomas para cubrir las pensiones, sino que se convirtiera en subsidiario. Ese era el término que yo me decía. ¿Qué estaba tratando de hacer? De quitar la responsabilidad sobre el cargo financiero que implica pagar las pensiones. Era un destrabarse de ahí. Por fortuna, los trabajadores del Estado que cotizan para el IPE reaccionaron bien, detuvieron en el Congreso esa medida, pero iba ligada ya a que ahora cada instituto del Estado busque la manera de dedicar parte de su gasto a el pago de pensiones, lo cual es inaudito, porque se trata del gobierno, no de una empresa privada, sino del gobierno, en el que hay una cuestión fundamental en las pensiones como institución, que es precisamente el contrato colectivo de trabajo, y que todos vamos a responder por un trabajador, ¿sí? Pero no hablo de todos los de la UB por un trabajador, no, sino todos los trabajadores del Estado en común. Sí, esa autonomía financiera iba dirigida hacia allá también, ¿sí? Había que denunciarla también, que pretendía eso. Y obviamente si tú lo haces con la UB, lo mandas a la quiebra enseguida. No debe ser así. Debe mantenerse esta planta de alrededor de 89,000 trabajadores del Estado que están contribuyendo al IPE y que fácilmente alcanza
si no la utilizas como caja chica, ¿sí? Si no la utilizas cada vez que hay campañas para hacer despilfarros en campañas, si la utilizas de manera eficiente, ¿sí? Alcanza, porque son 89,000 trabajadores, no se ha contraído la planta que está trabajando y que está contribuyendo al IPE, al contrario, creo que se ha ampliado. Entonces, lo que sí hay que hacer, y lo que yo voy a proponer al Congreso, es que se reforme esa ley del IPE y que se cambie la estructura del Consejo Técnico que administra el fondo. Es decir, el Consejo de Administración que está ahí debe modificarse su forma de composición de tal manera que se haga más democrática la participación de los sindicatos. Es decir, no nada más los líderes sindicales nombran al que va a estar ahí o ellos mismos están ahí, no, hay que abrir eso para que más trabajadores puedan decidir quién los va a representar ahí y también minimizar la capacidad del gobierno para influir sobre la decisión de quién es el presidente de ese consejo. Candidato, se dice también que ya no hay reservas técnicas, ya no hay quien administre ese fondo, que ya no hay fondo. Pues mira, ¿usted reintegraría estas? Hubo una denuncia hace precisamente cuando este actual gobernador salió electo, hubo una denuncia de algunos pensionados en que estaban haciendo que de los 2,000 millones de pesos que había en ese entonces, 1,000 millones se habían ido al PRI. ¿Por qué? Porque el secretario, el que estaba ahí en la administración, se fue como secretario de finanzas del PRI y entonces dijeron, pues se llevó parte de ese dinero. Ahora yo dudo que haya los 700 millones que dicen, ¿no? O sea, 1,000 millones, no sé. Lo que se dice es que tomaron el fondo monetario, o sea, sí, y que están cambiándolo por bienes, ¿no? Así como es. el estadio, el acuario. Yo dudo que eso sea. Lo que van a hacer es disfrazar el boquete, es decir, van a fingir una compra y van a decir, pues se arreglan, pues totales los dueños vuelven a hacer, es el gobierno, o sea, es un negocio entre el gobierno, van a fingir esa compra para tapar el boquete. El boquete que van a dejar porque viene una elección. Claro. ¿Sí? Entonces, hay que revisarlo, desde luego, ahí vamos a fincar responsabilidades si se descubre que actuaron mal los del Consejo de la Administración, ¿sí? Y si hubo voluntad del gobernador también. ¿Y se va a reintegrar esta reserva técnica? Vamos a intentarlo, desde luego se tiene que hacer. Lo que sí garantizamos es que no se le va a dejar de pagar a los jubilados puntualmente. Eso sí está garantizado. Bueno, sí, pues. Y poco a poco vamos a trabajar, sobre los inmuebles. O sea, ¿dónde está el Hotel Jalapa? ¿Quién tiene la concesión de Hotel Chichalacas? ¿Venderlos o se va a tratar de de revisarlos? ¿Quién los tiene? ¿Quién los está manejando? ¿Quién los está administrando? ¿Por qué no repercuten ganancias? Que deje ingresos al Estado. Claro, que deje ingresos, así es. Pues es momento, yo sé que está muy buena la plática, perdón que hagamos una breve pausa, pero así es esto de la televisión, vamos a hacer una breve pausa de nueva cuenta y seguimos transmitiendo aquí Campaña en el Café desde el campus de la Universidad de Jalapa. Volvemos. Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Esto es Campaña en el Café y continuamos ahora con otro bloque más de temas interesantes. Bueno, pues este sí que va a dar, como dicen por ahí, mucho de qué hablar. Hablemos de la clase política. No sé si nada más en Veracruz, yo esperaría que acotáramos ahí, pero puede ser desde donde se arranque en Naldi. ¿Qué opinión te merece esto, candidato? Me gustaría saber su opinión, candidato. ¿Cómo ve a la clase política actual?
veracruzana, y por ahí ya hablaba usted un poco en esta charla que hemos tenido de cómo podría integrar su gabinete. ¿Va a haber experiencia o juventud? ¿Qué es lo que debe haber en este próximo gabinete estatal? Bueno, sobre lo que se le llama la clase política, yo creo que no hay que generalizar. O sea, hay de todos tipos, colores y sabores en la clase política. Yo creo que lo que hay que hacer es pugnar más porque la gente, la ciudadanía tenga información y no se tache así nada más porque eres. Es decir, nos vamos con la finta del mal político y se tacha a toda la clase política y se dice, bueno, es que todos los políticos son malos, no es cierto. Benito Juárez fue un gran político, y así podemos, Adolfo Ruiz Cortines, y otros grandes que estuvieron en la administración pública y no fueron, y que fueron también políticos, con visionarios y que no son intachables. Entonces, yo ahí difiero de seguir tratando a la clase política como que lo peor que tiene el país. Lo que pasa es que hemos tenido puros malos políticos y desafortunadamente mucha gente ha votado por esos malos políticos una y otra vez. Creo que eso también se tiene que renovar porque hay quien se ha encasillado en lugar de ofrecer nuevas caras, caras frescas, creer en la juventud, darle confianza a los jóvenes que vienen empujando también en cuestiones políticas, no solamente en todas las áreas, sino también hay jóvenes que están empujando, darles esa confianza. Desde luego van a ser algunos inexpertos, vamos a ser algunos inexpertos, pero no traemos malas mañas. Sí, a mí me criticaban de eso, de que si era capaz o no. Eso sería también mi pregunta. ¿Usted se considera capaz para la gubernatura? Bueno, nada más pónganme a prueba porque yo pasé por varias cuestiones. Yo soy maestro en ciencias por una universidad reconocida, la Universidad de Manchester, y también tengo el reconocimiento del Instituto de Ciencias de la Universidad de Manchester. O sea, fueron dos instituciones las que me dan el reconocimiento de maestro en ciencias. ¿Y en materia política? Me invitan a, bueno, pues le gané a una experta, ¿sí?, política, que la mandaron contra mí en la diputación local y la barrimos. O sea, fueron al doble, al 2 por 1. Entonces hay que me definan y si también nos podemos ir a un debate. Y en la administración pública, claro, tengo conocimiento, pero también tengo gente honesta a mi alrededor que nos pueden asesorar. Y además tengo jóvenes que están decididos a aportar ese ímpetu que siempre traen los jóvenes para que no se vaya a desviar esto hacia intereses que no sean otros más que la de los veracruzanos. Y eso es lo novedoso que nosotros traemos. O sea, Morena apostó a una cara nueva, algo diferente, algo académico, que tenga un conocimiento más allá de la politiquería y que pudiera dar respuestas a 2 años de gobierno. ¿Sí? Porque yo creo que no necesitamos el gran político, no, necesitamos a alguien honesto, recto y que tenga idea de cómo hacerlo. En esta administración mencionaba a los jóvenes, precisamente se dio mucho espacio a los jóvenes, pero hemos visto que no funcionaron o que no fueron buenos administradores estos jóvenes que tenemos en secretarías. Tenía una cola que le tiene una cola larga que les pisaran, yo que no sé por qué los volví a poner, porque no eran jóvenes, sí, eran viejos políticos del PRI, sí, o sea, gente ya muy amañada, que pues lo único joven que tenía era la edad, si quieres, pero tenían una... Eric Lagos venía a ser diputado 2 veces o no sé cuántas veces, el otro que fue encargado de la SEP, sí, Mota, pues venía también de haber sido diputado, de haber sido todo, y además de dejar mala administración, malas experiencias. Se hablaba de eso y luego lo colocan en la SEP y vuelve a adueñarse de dinero. Pues no, de eso no se trata. O sea, la juventud tiene que ser combinada con la honestidad, ¿sí?, con el ímpetu del trabajo, de servir y no servirse. Estos eran conocidos como jóvenes, pues no quiero usar la palabra, pero si tú le preguntas a la gente, decía, no, pues que son unos rateros. ¿Deben ser enjuiciados junto con el gobernador? Hay que revisar el juicio que se llevaba en la PGR, que finalmente la PGR lo turna a la Fiscalía de acá y la Fiscalía acá dice, no, pues no hay delito que perseguir. No, hay que revisar eso de cómo quedó. Si quedó aquí en la Fiscalía, entonces hay que volver con un nuevo fiscal. Vamos a pugnar por eso. 1 de diciembre. Y que se revise. 1 de diciembre, 0 horas, ya es gobernador Cuitláhuac García. ¿Se va a enjuiciar al gobernador, al anterior gobernador? ¿A dónde va a estar Duarte? A las 0 horas del 1 de diciembre. Hay que revisar desde la administración de Miguel Alemán.
La deuda de Veracruz no viene con Duarte, viene de 3.500 millones de pesos que Miguel Alemán pidió unos minutos antes de salir. Lo voy a poner así como unos minutos antes de salir, o sea, ya casi para salir, unos días antes. Y luego viene Fidel Herrera, pide 11.500 millones de pesos, también para pagar y no sé qué cosa, unas horas antes de salir. Y viene Duarte y entrando a los 2 años de gobierno pide 30.000 millones y luego pide 20.000. ¿Sí? Y yo creo que ahí en los 30.000 estaba pagando desvíos anteriores, se le salió de control, vuelve a pedir los 20.000 para volver a intentar hacer lo mismo, pero es que aquí había muchas manos ya, o sea, estaban todos estos que mencionamos, los 29 funcionarios que están allá acusados, que ahí metieron manos todos esos y los dejó actuar y él, yo creo, no dudo él que haya también metido mano a ese dinero. ¿Pero a dónde se van todos? Y a la entonces, pues no, primero de diciembre, desde antes, o sea, una vez que ganemos, ¿sí? Nosotros vamos a hacer una investigación seria para acusar de peculado al gobernador de Veracruz. De peculado. Se van a abrir las rejas Sí, de ¿por Palacio qué? de Gobierno otra ¿Por vez. qué? ¿Por qué de peculado? ¿Sí? Porque tenemos que buscar la restitución del daño. Ok. Pues vámonos a temas más amables, yo creo. Ya es tiempo. Esto está muy bien. Muchas gracias, diputado. No, al Muchas contrario, gracias, diputado al con gusto. licencia. Sí, Y bueno, ahora sí. candidato por Morena a la gubernatura del estado de Veracruz, Cuitláhuac García. Pues a mí me gustaría preguntar de entrada, Sí. ¿cuál es su libro favorito? Mira, yo he leído un montón de libros, pero han sido la mayoría de ellos técnicos, o sea, podría mencionar, pero hay uno que a mí me causó mucho gusto leerlo y además porque combinó lo que yo hacía. Yo estaba en el área de ciencias, me gustaba mucho la cuestión de la investigación astronómica, lo que estaba pasando, y entonces al entrar a una librería vi así el bestseller de Inglaterra, y que era Stephen Hawking. Y entonces este libro de Breve Historia del Tiempo me llamó la atención y vaya, es muy grato saber cómo conectas lo que está haciendo en el universo con lo que está pasando aquí. Y él como que deja entrever un poquito de eso, no es la explicación de a qué venimos aquí y por qué estamos aquí. Entonces, esa visión cosmogónica de él con también esta visión hacia el futuro, me gustó muchísimo. Es un libro que recomiendo sobre todo a los jóvenes para que lo lean. El final es fantástico y es un buen libro. Yo creo que ese sería el que yo señalaría. Hay otros en cuestión política. ¿El que está leyendo ahorita actualmente? Ahorita tuve que suspender la lectura, o sea, no me da tiempo. Lo que leo son informes, leo ahorita la situación del Estado, cómo está. Estoy leyendo ahorita 2 propuestas, una propuesta de solución al problema de la caña, para darles una respuesta puntual al problema cañero, y ese es uno, y la otro, un informe de seguridad pública, que también me interesa porque hay que plantear algo serio en cuestión de seguridad pública. Estoy hablando de políticas públicas de esas 2 áreas que se instrumentan desde el Ejecutivo estatal. Candidato, igual en este tono de preguntas más amables, pero que dicen mucho, ya no tanto del político, sino de la persona, ¿con qué personaje se identifica? Ay, caray, no tengo uno. Yo creo que he ido arrancando de varios todo, porque a mí me gustaba mucho esta posición de Zapata. Yo no conocía una parte de Zapata. Zapata lo vemos como el revolucionario, el que implementó una guerrilla hacia el sur del país y que levantó a los campesinos, pero poco conocemos de sus planes de gobierno, sino hasta que empiezas a leer sus postulados y empiezas a leer, te das cuenta de lo visionario que era, el político visionario que era, y de la gente, de los zapatistas que lo rodeaban. En ese sentido, para empezar a leer sobre eso, alguien podría intentar leer lo que dice esta novela de Mariano Azuela, Los de Abajo, en la que te da esa idea y descubres, ¿no? Yo me casé muy joven con esta historia de que todos son héroes nacionales, ¿no? O sea, Venustiano Carranza, Zapata, Villa, pero después te empiezas a enterar de que, ¿cómo es que un héroe nacional? O sea, Carranza manda a matar a Zapata. ¿Cómo es que, o sea, dices, caray, algo aquí no anda bien, ¿no? Entonces te empiezas a dar cuenta de esta época postrevolucionaria que no resolvió los problemas. Entonces ahí empiezas a tomar varios de todos. Por ejemplo, de Francisco I. Madero, ¿sí? Su actitud contra un tirano,
por ejemplo, de Francisco Villa, cómo resuelve el problema educativo. El problema educativo, él llega a su tierra y dice, ¿saben qué? Aquí lo que hace falta son escuelas. Y a ver, ¿qué es, no? ¿Qué era lo que? Bueno, aquí se hace una escuela. Y contrátate a maestros y sale a clases. Y era un personaje que tuvo sexto de primaria, ¿no? Y él se da cuenta de que hay que hacer. Entonces revoluciona su ciudad natal con políticas públicas muy revolucionarias, muy diferentes a lo que se hace actualmente. Y ya la última, esta sí a ver quién más me la quiere contestar. ¿Concierto de la Sinfónica o concierto en el Velódromo? No, mi hermano es ejecutante de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, es doctor en artes y hace poco dirigió la Orquesta Sinfónica de Jalapa, o sea, ya te respondí a dónde voy a ir. Perfecto, pues algo más que desee agregar. Yo, antes de que se nos vaya y de que terminemos toda esta producción, el día que usted ya es gobernador, sí, viene a la Universidad de Jalapa, sí, ¿a Metrópolis? Miren, algo que se piensa mucho, nosotros vamos a impulsar la educación superior, donde sea, donde esté. ¿Sí? Si está en el sector público, está en el sector privado, hay que impulsarla, hay que favorecerla, porque necesitamos dar respuesta a la demanda de muchos jóvenes que ahorita no tienen acceso. Entonces vamos a buscar los mecanismos. Entonces yo espero venir a platicar con el rector de la UX sobre este tema para ver cómo facilitar eso. Sabemos que se trata de 2 años, o sea, si yo me pongo a construir escuelas, pues no va por ahí. O sea, hay que buscar los mecanismos idóneos para responder a esa demanda de escuelas superiores ya, de volada. Pues también enviamos un saludo. Es un gusto a los jóvenes de la UX. Mandamos un saludo también a todos los estudiantes de la Universidad de Jalapa, nuestro director general, doctor Carlos García Méndez. Naldi, ¿con qué nos despedimos? Ya nos vamos. Agradecerle, diputado, agradecerle el tiempo, la presencia y pues ojalá se puedan ir cumpliendo todos estos pues compromisos que nos está haciendo, ¿no? Que pueda ir cumpliendo primero en campaña y ya después posteriormente de llegar a obtener el triunfo del 5 de junio. Miguel Ángel. Pues nada, agradecer al candidato por estar aquí, lo esperamos después de las elecciones para platicar sobre cualquier cosa que pueda pasar. Muchas gracias. Vamos a ganar, voy a venir como gobernador electo. Muchas gracias, diputado. Gracias. Con licencia. Con licencia, diputado con licencia, es pertinente aclararlo. Nos vamos, esto fue Campaña en el Café desde el campus de la Universidad de Jalapa, propiamente un clima hermoso. Que pase muy buen día.